Bueno, el Señor Jesús los bendiga. Buenas tardes para todos. Hoy, en esta tarde, tenemos la gracia, la gloria, la dicha de parte del Señor Jesucristo de continuar con esto que estamos llevando, este estudio acerca de la apostasía del rey Salomón. Es un estudio que, aparte de hablar sobre el rey mismo, el rey Salomón mismo directamente, es un estudio que nos lleva a pensar muchísimas cosas. Es un estudio que abarca muchas áreas, abarca el área de la idolatría especialmente, que como dice la palabra de Dios es una abominación, es una abominación. Creo que una de las cosas más esenciales de parte del Señor con respecto a este mensaje es precisamente esa, la idolatría. La idolatría, hablando específicamente la adoración a otros dioses, la adoración a otros dioses que no son el Dios verdadero. Algunos dirán, no, yo no adoro a Dios, yo no adoro a otro Dios, yo simplemente tengo una veneración especial con cierto ídolo o con cierta virgen o con cierto santo, yo no lo adoro, yo lo venero. Algunos usan ese tipo de palabras. Al final es lo mismo, es el mismo término, es un sinónimo sencillamente y a la final es exactamente lo mismo. Dice el Señor Jesucristo en su palabra que cualquier adoración al Dios que no sea verdadero, Él viene por una prostitución. Así dice el Señor, es prostitución. Cuando usted adora a un Baal, llámese Baal a todo Dios falso, a todo ídolo, valga la redundancia, falso, porque cuando digo ídolo ya intrínsecamente la palabra denota que estamos hablando de un Dios falso. Así que todo Baal, todo Dios falso, cualquier imagen, cualquier santo que las personas adoren, es precisamente una adoración a... Dice que eso es de prostitución y es una abominación, prostitución, la palabra fuerte, ¿no? Del Señor. Dice el libro de Jueces, leamos un momentito el libro de Jueces capítulo 8, dice la palabra del Señor Jesucristo, el libro de Jueces capítulo 8. Versículo 33, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, 8:33, dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón era uno de los jueces, los hijos de Israel, ¿qué pasó con los hijos de Israel? Dice, ¿volvieron a qué? A prostituirse, palabra fuerte esa, volvieron a prostituirse. Yo creo que para todos es de conocimiento el significado de la palabra prostituirse, ¿no? Prostitución. Dice que volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, o sea que cualquiera que va tras los Baales anda en prostitución. Se prostituyeron yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Entonces, vean lo que para el Señor significa prostitución. Ahora, hay una frase, hay un versículo que viene y es muy común cuando estudiamos el libro de los Reyes para identificar, les decía en algún momento en uno de los estudios, creo que fue en el primer estudio, que para identificar a un rey o cuando el Señor había determinado que ese rey era un rey malo, un rey perverso, un rey que se prostituyó, un rey que se pervirtió, un rey que cometió abominación, y aquí hay otra palabra importante, cometer abominación, hacer algo abominable delante del Señor. Ya hablaremos un poquito más adelante de eso. Abominación. Entonces, cuando vemos en la palabra de Dios, en los libros, que dice que tal rey fue un rey malo, que decía hace unos días, que para identificar cuáles reyes fueron malos, pues aparece una frase del Señor, un juicio, para ser más exacto, de parte del Señor, y este juicio dice, hizo lo malo delante del Señor, hizo lo malo, o sea, ya el Señor dice,
este rey hizo lo malo de parte del Señor. No sé si ustedes han visto algunos reyes en la palabra de Dios. El Señor determina que ese rey hizo lo malo delante del Señor. Ahora, una de las preguntas importantes con respecto al rey Salomón es: ¿cuál fue el juicio que el Señor dio al rey Salomón? ¿Dijo el Señor Jesucristo que hizo lo bueno, o dijo el Señor nuestro Dios del rey Salomón que hizo lo malo? Dice el libro de Jueces, ahí en el libro de Jueces estamos viendo, libro de Jueces, capítulo 10, versículo 6, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Libro de Reyes, capítulo 10, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Libro de Reyes, libro de Jueces, capítulo 10, versículo 6. Capítulo 10, versículo 6. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer, ¿qué dice allí? Volvieron a hacer lo malo, ante los ojos del Señor, y sirvieron ¿a quién? Los Baales y a Astarot. Sirvieron a los Baales y a Astarot. Israel había hecho lo malo. Específicamente, el Señor estaba hablando en estos casos acerca de que se habían desviado yendo tras los Baales, o específicamente yendo tras dioses como Astarot, dice la palabra de Dios, hay otros dioses, por ejemplo, Milcom o Moloch, como dice la palabra del Señor. Acera, que es otra derivación en el nombre con respecto a Astarot: Istar, Acera, Astarte, Astarot, y por ejemplo en el libro de Jeremías se usa un calificativo que viene a ser bastante curioso, este título que se usó para esta deidad. A ver, ¿quién recuerda cuál fue el título que se usó en el libro de Jeremías? Solamente fue usado en el libro de Jeremías este título. Y este título viene siendo usado hoy en día por una comunidad religiosa muy grande alrededor del mundo. Viene siendo usado. Y el Señor ya habló sobre esta deidad. El Señor habló sobre este Baal, sobre este Dios falso. ¿Quién recuerda cómo le llamaba a esta diosa? ¿Cómo fue llamada en el libro de Jeremías? A ver si alguien se acuerda. Amén, amén, mi hermana. Amén. Mi hermana no estaba conectada, ¿cierto? Mi hermana nos dice que a este Dios se le llamó la Reina del Cielo. ¿En dónde se encuentra eso? La Reina del Cielo. A ver, ¿en dónde hemos escuchado nosotros este título para esta deidad? ¿Alguien lo ha escuchado? La Reina del Cielo. Exactamente. Usted no necesita ir muy lejos. Creo que en su mayoría, los que estamos escuchando esta palabra, estuvimos en el pasado congregados en las iglesias católicas romanas, y allí se habla de la adoración o veneración, como se le quiere decir, para tratar de diluir un poquito el significado de la palabra, pero como les digo, al final es lo mismo. Bueno, algunos dicen que no es idolatría, que es latría. Son tipos de palabras, son maneras como se quiere manejar la palabra para tratar de diluir el significado real. Al final es lo mismo. Pero les decía que allí en estas iglesias se venera hoy en día y se hace alusión directa a la Reina del Cielo, la Reina del Cielo. Yo creo que algunos de ustedes lo han escuchado: adoración a la Reina del Cielo.
Eso viene desde el libro del profeta Jeremías. Vamos a leer un momentito el profeta Jeremías para que confirmemos esta información. Libro del profeta Jeremías. Eso está en el capítulo 7. Está 2 veces en el libro del profeta Jeremías. Está en el capítulo 7 y está en el capítulo 43, creo que está. Capítulo 43, creo que 44. Me confirma mi hermana que está en el 44. Gracias, mi hermano. Sí. Jeremías, miremos un momentito Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Para que veamos esto, leámoslo desde el 17. 17 dice, miren lo que dice el Señor Jesucristo. No sé si voy a leer un poquito antes. Leámoslo un poquito antes. Dice Jeremías capítulo 7. Dice versículo 15. Leamos desde el versículo 15. Dice la palabra del Señor. Desde el versículo 15 dice, os echaré de presencia. Analicé, estoy tratando la palabra del Señor fundamentalmente porque es ¿Nos escucha, pastor? Buenos días. La palabra de Dios está. ¿Sí? ¿Cómo me escuchan ahí, mi hermana? Aló, ¿ahí cómo me escucha? Está escuchando ahí muy ya entrecortado, pastor. Ya estamos. ¿Está entrecortado? ¿Y ahí cómo me está escuchando? ¿Mejor? Sí, señor, bien. Gracias. Bueno, voy a hablar un poquito más duro entonces, mi hermana. De pronto porque estoy hablando un poquito bajito. Bueno. No, Gracias, estaba bien, pastor. Gracias. Bueno, mi hermana. Bueno, mi hermana Glorita. Señor la bendiga. Muchas gracias. Dice la palabra del Señor. Dice versículo 14. Dice, versículo 15 dice, leámoslo. Les decía, estoy tratando en la palabra de Dios de fundamentar lo que el mensaje como tal, el mensaje de este estudio, el mensaje que no, como decía, no es un mensaje mío, es un mensaje que está escrito allí en la palabra de Dios, es un mensaje que me tiene que llevar a meditar, a entender que quizá las cosas que sabía, como dice la palabra de Dios, no las sabía como las debería de saber. Como en muchas cosas que hemos estudiado, que nosotros hemos recibido información religiosa, les decía en algunas ocasiones, mire que con este tema de Salomón, quizá mucha de la información que hemos recibido también ha sido a través de películas, de videos, de películas de Hollywood, y cómo ellos nos han mostrado una imagen de un personaje, pero a la final es un personaje más hollywoodense que bíblico. Porque cuando voy a la palabra de Dios y llego al versículo 6 del capítulo 11 del libro de Reyes, me encuentro con este pasaje. Discúlpeme que salte un poquito de aquí para allá y de allá para acá. Mantenga el dedito, que yo tengo el dedito ahí puesto en Jeremías, capítulo 7. Entonces, todo esto les decía para fundamentar por qué el Señor dijo lo que dijo, por qué el Señor trajo el juicio que Él trajo. El juicio que no, por supuesto, no lo traje yo, es un juicio que trajo el Señor. ¿Por qué el Señor dice del rey Salomón que fue un rey malo? Alguien dirá, no, pero ¿qué me está diciendo usted, pastor? ¿De dónde sacó usted eso? ¿De dónde usted saca que Salomón fue un rey malo? Les pastor, decía, buenos días.
Mi hermana, ¿cómo estás, señor Jesús? Bien, pastor. Amén. Pastor, me hace un favor. Dijo Reyes 1 o 2, la que vamos a leer ahorita el pastor. Primer libro de Reyes, mi hermana. Primer libro de Reyes, Gracias. capítulo 11. Amén, gracias. Con mucho gusto, mi hermana. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Entonces les decía que por qué el Señor dijo lo que dijo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué si yo pensaba otra cosa? ¿Por qué yo pensaba que era totalmente diferente? Pero cuando voy a la palabra de Dios me doy cuenta de que allí hay escrito otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Eso me tiene que poner a pensar, me tiene que poner a meditar, me tiene que poner a meditar acerca de si lo que me han enseñado, en las congregaciones, en las iglesias, es verdad o no es verdad, es bíblico o no es bíblico. De si lo que me han enseñado en las iglesias pues se ha convertido en una tradición. Realmente es una tradición. Muchas cosas son tradición en las iglesias, les decía. Hay muchas cosas que nosotros, los cristianos, cuando pertenecemos a agrupaciones religiosas, hacemos por tradición o creemos por tradición. Hay muchas que se creen por tradición. Por ejemplo, está la tradición que todavía no se ha dejado, la tradición e inclusive habiendo hecho el estudio, yo veo que el pastor Mauricio hizo un estudio muy bonito, muy claro, muy entendible acerca de que el nombre Jehová pues no está en los textos originales de la palabra de Dios. De hecho lo que muchas Biblias, muchas traducciones bíblicas ya han ido quitando ese nombre porque no aparece en los originales. Nadie podría pararse y decir y sostener esta mentira, porque es una mentira. Nadie podría sostener y decir que así se decía en la antigüedad el nombre del Señor por muchas razones. Hay muchas razones. Hay razones etimológicas, hay razones de la manera en cómo se escribía en la antigüedad, hay razones religiosas, tradicionales de los judíos de aquella época, porque ellos no repetían el nombre del Señor, entonces se fue perdiendo la forma en cómo se pronunciaba. Así embargo, muchos que entienden el Señor Jesucristo es el único Dios verdadero, todavía siguen repitiendo el nombre de otros, cuando el Señor dijo que el único nombre que hay sobre todo nombre es Jesús. Entonces son tradiciones, son las tradiciones que nosotros los seres humanos por religiosidad no queremos dejar. Bueno, mi hermana. Yo tengo una pregunta. ¿Encender una vela o un velón se debe hacer o no se debe hacer? Yo creo que hay muchas preguntas importantes, muchas preguntas interesantes, yo diría, preguntas bastante interesantes que vienen por la tradición, necesariamente. Sí, son pero estaría escrito, está escrito por la tradición. Y voy a ese punto, mi hermano, completamente, voy a ese punto que usted acaba de decir. Hay muchas cosas que se han hecho por tradición, pero lo importante si está escrito. Eso es lo importante. A ver, poner una vela aquí o allá, yo tendría que irme a la palabra de Dios y buscar en dónde dice que yo debo encender una vela, o a quién le debo encender una vela, o cuántas velas, o cómo es la vela, o tantas cosas y tantas preguntas que podría yo hacerme para entender que no son otra cosa que tradiciones, que religiosidad, que como la palabra como tal tradición, o la palabra como tal religiosidad significa que la persona es agorera, porque todo esto de usar estos implementos y estos artilugios y este tipo de cosas no son otra cosa que mostrar que la persona es agorera, que tiene que hacer ciertas actividades de tipo, no sé,
metafísico o tipo religioso para creer que está haciendo algo correcto. En este caso, encender velas. Ahora, la cuestión es si eso está escrito o no está escrito. Y yo, pues, a la verdad, pues no he visto, digamos, que en ninguna parte donde me diga para adorar al Señor tu Dios tendrás que encender una vela. Por ejemplo, no encuentro, no veo ningún escrito que diga eso. O para adorar a quién. O para rendirle culto al Señor, pues tienes que encender una vela. No veo eso por ningún lado. Entonces, pues no hay como, es como, son cosas que, aunque son importantes de entender, pues no están en la palabra de Dios, y eso es lo único importante, ¿no, mi hermano? Pues no está, no dice en qué parte yo tengo que, o cuándo debo encender una vela, o qué día debo encender una vela, o a qué horas debo encender una vela, o qué tipo de vela debo encender, o a quién se la debo encender. Entonces son tantas cosas que han sido añadidas y son mentiras, porque es un negocio a la final, todo esto es un negocio, lo de las velas, es un negocio de religiosidad para tener engañadas a las personas. Entonces no veo nada de eso en la palabra de Dios. Pastor, disculpe, yo creo que nosotros, o sea, la pregunta que está haciendo la hermanita, yo creo que nosotros no debemos de encender velas porque es que nuestro Señor Jesucristo es luz y Él no necesita que le prendamos luces, creo, ¿no? Por eso amén, es que la palabra no está porque... Amén, mi hermano. Muchas gracias, mi hermano. Es que, ¿por qué sirve que yo encienda una vela? Es que hay tantas cosas que yo tengo que empezar a preguntarme y analizar por qué las hago. O sea, ¿cuántas cosas que yo hago, por qué las hago? ¿Cuál es la razón por la cual yo hago esto o aquello? ¿Cuál es la razón? Ahora, eso que estoy yo pensando que es mi razón, ¿está en la palabra de Dios? Si no está en la palabra de Dios, pues sencillamente no lo hagamos, que no es bíblico, no está en la palabra de Dios. Nos estamos inventando una cantidad de cosas. Entonces son tradiciones de los seres humanos, ¿no? Y pues nada de eso tenemos que hacer. Ninguna de estas tradiciones son bíblicas, no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, pues, mi hermana. El Señor Jesucristo dice en la palabra que Él es la luz del mundo, no que en el mundo está la luz que le alumbra, o sea, no que el mundo le alumbra, sino que Él es la luz del mundo. Entonces yo creo que es una aportecita. Amén, mi hermano, muchas gracias. Hermoso aporte, hermosa palabra de eso. Sí, efectivamente, el Señor es la luz del mundo, Él no necesita una vela, no necesita de muchas cosas que nosotros hacemos que no tienen nada que ver con la palabra, ¿no? Hermano, está en la palabra. Hermano, yo no lo hago, o sea, no lo hago, pero es algo que tenía en mí, ¿no? O sea, que quería saber. Sí, claro, muchas veces se compra una, o sea, sí, porque yo la verdad nunca lo he hecho, pero sí quería saber y pues debo preguntar, porque pues si no pregunto me va a quedar toda la vida con la duda, ¿no? Entonces, yo no lo hago. De pronto en diciembre o que en Semana Santa, de pronto una velita, pero que yo sea de velas, no, pero sí quería saber. Tenía eso que quería preguntarle, hermano. Gracias, mi hermana, muy amable, muchas gracias por la pregunta, que yo sé que también está en el corazón de otras personas, no solamente en el suyo. Y sí, efectivamente, porque uno ve que otras personas lo hacen, entonces que encienden velas en diciembre, y hay un día en especial en diciembre donde las personas encienden velas y no han entendido que ese día es una festividad católica de celebración a la veneración que ellos hacen a María. No han entendido todavía eso. Entonces, cuando encienden las velas, lo que están haciendo es una veneración no a la María verdadera de la palabra de Dios, hago claridad en eso, no a la María verdadera que no pide ninguna veneración, sino a la María Dios falso, Baal, que se inventaron en la religión, que llaman la reina del cielo, que ellos adoran y que les encienden velas, pero esta no es ninguna María de la palabra de Dios, no es ninguna María de la palabra de Dios bíblico eso. Por supuesto que no, y nosotros no debemos estar haciendo nada de esas cosas, porque eso no es bíblico, todo lo contrario, es antibíblico, es una veneración a la reina del cielo, como dice la palabra de Dios, y ahora les puedo mostrar algo acerca de la veneración a la reina del cielo, que Salomón también contribuyó a eso. Es que todo esto que les estoy diciendo es porque Salomón también contribuyó a todas esas cosas. Y por haber contribuido, muchos reyes de ahí en adelante pues lo hicieron.
muchos reyes, porque a Salomón se le tiene como, dentro de la tradición, se le veneraba como un hombre, como el hombre más sabio, o sea que si él hacía lo que hacía, pues todos lo hacían, ¿no? Entonces, Pastor. impresionante todas las cosas. El pastor Mauricio, ¿qué nos quiere recomendar? Pastor, de pronto de las velas. Se está hablando, y creo que la pregunta de mi hermana Victoria era relacionado cuando se utilizan las velas para venerar o algo, pero de pronto, pues no sé si está claro que no es el tener o encender una vela lo que sea malo, sino el motivo con el cual se hace. Porque hay muchas personas que no tienen electricidad y prenden una vela para alumbrar. Entonces yo siento que de pronto sería bueno dejar claro ese puntico, pastor. Amén, pastor. Muchas gracias por esa aclaración. Sí, señor. Amén. Muchas gracias. Importantísimo. Mire, es correcto. No estoy hablando de que encender una vela sea pecado. No, pues. Porque no. Y todos olemos aquí, nos sentimos muy cómodos con el olor de la velita. Eso no tiene nada que ver con la veneración a un Dios falso. O que si a ustedes le fue la luz y entonces pues prendió una velita para alumbrar, eso no, por supuesto que eso no tiene nada que ver con la veneración al Señor, y cualquiera puede comprarse una vela y prenderla y alumbrar o aromatizar su casita. Eso no lo prohíbe la palabra de Dios. Estoy hablando específicamente, y le agradezco mucho al pastor por hacerme la aclaración, de lo que concierne a cualquier actividad de tipo religiosa, de veneración a algún ídolo, a algún santo, entre comillas, ¿no? Un santo entre comillas, algún ídolo, algún Baal. Es importante aclarar eso, sí, señor. Mi hermana Victoria, ¿quedó bien? ¿Quedó claro, mi hermana? Sí, hermano, muchas gracias. Sí, a eso me refería yo. Sino que le decía yo, hoy está mi esposo acá conmigo, está escuchándonos hoy por primera vez, porque el sábado me quedé sin datos y no podemos seguir. Hoy está aquí Manuel conmigo. Entonces, sino que tenía eso, lo que yo le decía, no somos de velas ni nada de eso. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, hermano. Que Dios los bendiga a todos. Bienvenido, mi hermano. Qué gusto escucharlo. Señor Jesucristo lo bendiga. Entonces, les decía, sí, es bueno hacer esa aclaración. Gracias, pastor Mauricio. Les decía, en el versículo 6 de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 6. Miremoslo un momentito allí, en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 6, y a ver quién me puede decir qué significa esta frase que está allí, y que la puso el Señor Jesucristo, el único Dios, el Dios Todopoderoso. Él colocó esa frase allí, no la puse yo. Acuérdate eso, ¿no? Acordémonos de eso porque de pronto alguien se puede confundir un poquito y pensar que yo estoy tratando de decir algo que no dice la palabra de Dios, pero está escrito. A ver, ¿quién me puede decir qué significa esto que está en el versículo 6? Dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que hizo lo malo? ¿Quién me quiere decir? Y le voy a responder esto. Le voy a responder con la palabra de Dios. ¿Cuántos saben? ¿O quién me puede decir de los reyes de Israel? ¿Cuál ha sido el rey? Cuando alguien dice un rey malo de los reyes de Israel en la historia bíblica, ¿qué rey podría usted nombrar? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué rey? A ver, ¿quién se puede acordar por ahí que me diga un rey malo en la palabra de Dios? Pastor, buenas tardes. ¿Saúl? Bueno, ¿con quién? ¿Con quién hablo? Con Graciela. Mi hermana Graciela. Sí, correcto. El rey Saúl fue un rey malo. Sí, totalmente de acuerdo. Eso dice la palabra de Dios, ¿no? Fue un rey malo. Es completamente de acuerdo. Pero hay un rey en específico que la palabra lo nombra y habla de él. Y es un rey que específicamente, como que cuando alguien habla de los reyes malos de Israel, se acuerda de él porque también se acuerda de su esposa. ¿Será de Roboam? ¿Cierto? No, hay otro.
Hay otro. Acab. El rey Acab. Muchas gracias, mis hermanos. Sí, Su señor. esposa. El rey Acab. Y su esposa llamaba, ¿cómo llamaba la señora? Besabé. No, Jezabel. Jezabel. La señora era bien tremenda, la señora. Sí, Jezabel. señora. Entonces, No Besabel. la señora, sí, amén, sí, señora. Se llamaba Jezabel. Jezabel. Que pues era tremenda la señora, bien mala. Pero del rey Acab, dice la palabra de Dios. Vale, voy a leer una frase, un pasaje de la palabra de Dios que habla sobre el rey Acab. Dice, eso está en Primera de Reyes 16. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Primera de Reyes 16, 30, 33. Dice así el Señor Jesucristo, dice, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Entonces, cuando yo veo esa frase, dice, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, automáticamente, ¿qué sé yo del rey Acab? ¿Qué sé yo? ¿Qué puedo discernir de este rey? ¿Qué puedo discernir yo? ¿Que fue bueno o que fue malo? Que fue malo, ¿cierto? Que fue malo. De hecho, el rey Acab fue uno de los reyes más malos, perversos. El rey Acab. Y está la frase allí, la frase que determina el juicio de Dios con respecto a ese rey. Ahí está la frase. Y ustedes pueden buscar en la palabra de Dios, en los libros de los reyes, de las crónicas, de cuáles reyes el Señor dijo, hizo lo malo delante del Señor. Y cuando usted vea que los reyes hicieron lo malo, que de hecho todos los reyes de Israel, cuando hablo de Israel hablo de la parte norte de aquella época de Israel, que eran las 10 tribus que estaban en la parte norte, todos los reyes que estuvieron fueron malos. Todos hicieron lo malo, dice la palabra de Dios. Y este rey Acab, dice la palabra del Señor, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Por tal razón, yo puedo decir cuando leo la palabra de Dios que fue un rey bueno o que fue un rey malo. ¿Quién puede decir que fue bueno? Si alguno me puede decir cuando yo leo esta frase, no, fue bueno, pastor, fue bueno, el rey Acab fue un rey bueno. Pues yo veo en la palabra de Dios que dice que fue un rey malo ante los ojos del Señor. ¿Cierto? Dice, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, fue malo en exceso, que fue malo. Más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa, o sea, ese no le importó. Hay una frase en la palabra del Señor que dice que el rey Salomón, no sé, como que no le importaba nada. Ese pecaba, no tenía ningún problema con eso. De hecho, la nueva versión la palabra, les leía hace 8 días la versión de la traducción en lenguaje actual. La traducción en lenguaje actual lo traduce de esta manera, miren esto. Traducción en lenguaje actual, Primera de Reyes, dice, Primera de Reyes, capítulo 11, ¿cierto? En realidad dice, versículo 8, dice, Salomón actuó mal delante de Dios y no le obedeció. En realidad dice la versión, la nueva versión, ¿qué se llama? La traducción en lenguaje actual, dice, en realidad nunca se comprometió a obedecerlo por completo como lo había hecho David su padre. Versículo 9, déjenme, yo miro acá un momentito. Dice, versículo 10, en esta versión también dice, y le había ordenado que no adorara a otros dioses, él nunca lo obedeció. O sea, le fue ligera cosa. ¿Qué es la ligera cosa? Que cuando usted ve la palabra de Dios, usted ve lo que dice la palabra de Dios, y como que no le importa lo que dice la palabra de Dios, de esa manera a usted le es ligera cosa hacer lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y se le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Ojo a esto. A ver a quién se les parece este personaje. Y tomó por mujer a Jezabel. Perdón. Tomó por mujer a Jezabel,
hija de Edbaal, rey de los Sidonios. El Señor le estaba juzgando a Acab por haber tomado a Jezabel, reina de los Sidonios. Yo les hago una pregunta. Dice el rey, en el capítulo 11, dice en el versículo 1, dice, el rey Salomón amó, además de las hijas de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón, de Edom, de Sión y las Eteas, gentes de las cuales el Señor le había dicho a los hijos de Israel: de Acab el Señor le está juzgando por haber tomado una mujer que no debió haber tomado, porque era una mujer que andaba en adoración por su cultura a unos dioses falsos, diosa de los Sidonios, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, sirvió al mismo diablo, sirvió a Baal, a los demonios. Cuando la palabra dice que sirvió a Baal, está sirviendo a los demonios, a los Baales. ¿Quiénes son los Baales? Todos estos dioses falsos, como Acera, Astarot, Istar, Milcom, Moloch, y todos estos dioses falsos, reina del cielo. Entonces, estos son los Baales, les decía. Y si alguien adora a estos Baales, pues el Señor dice que hace abominación, que hace lo malo. Y este rey Acab, que fue malo en exceso, fue y tomó una mujer que no debió tomar porque era adoradora de los Baales. Y cuando veo aquí en Primera de Reyes, yo me encuentro de que el rey Salomón dice que no amó a una, no se casó con una, no se casó con solamente una. ¿Con cuántas se casó? A ver, ¿quién me recuerda con cuántas mujeres se casó el rey Salomón? ¿Con cuántas? Con miles. 700, pastor. 700, sí señora, sí mi hermana, 700. Y el Señor está juzgando a Acab por una que andaba en adulterio y fornicación espiritual con dioses falsos. Y Salomón se casó con 700. Yo le estoy poniendo esto delante suyo para que entendamos que lo que Hollywood nos ha vendido no es verdad. Hollywood vende mentiras, sus películas son películas de mentiras. La información que hemos recibido, como dice la palabra del Señor, muchas cosas no las sabemos como deberíamos de saberlas. Entonces viene la pregunta: ¿por qué el Señor? A ver, perdón, disculpen, les leo un poquito más sobre Acab. Dice que Acab tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Sirvió a Baal y lo adoró. ¿Ustedes creen que Salomón no sirvió a Baal y lo adoró? Yo les hago esa pregunta. A ver, si alguien le sirviera al mismo diablo y lo adorara, ¿ustedes qué pensarían de ese personaje? ¿Qué pensarían? Perdón. ¿Sirvió a Baal? ¿Sirvió Salomón a Baal? Yo tengo esa pregunta para hacérselas a ustedes, para saber ustedes qué piensan. Si sirvió a Baal. Gracias. De esta pregunta dependen muchas cosas. Entender esto. Entender, a ver, ¿Salomón sirvió a Baal? ¿Sí o no? Entonces, sí, pastor. Sí sirvió a Baal. O sea que cuando yo le digo a usted que Salomón sirvió al mismo demonio, porque todos sus Baales son demonios, ¿usted qué piensa? Estoy leyendo la palabra de Dios. Que no se salvó. Que Salomón sirvió a los... La palabra lo dice, hermano. La palabra lo dice. ¿Está escrito? Está escrito, sí, señor. Está escrito, mi hermana. Está escrito. Es fuerte. Y es sobre eso que hemos estado trabajando durante estas semanas.
lo que nos tiene el Señor trabajando, bueno, el Señor nos tiene varias clases trabajando sobre esto, por algo será, porque el Señor quiere sacar de nosotros esas adoraciones falsas que tenemos, esos ídolos falsos, y porque quiere llevarnos a mayor entendimiento de la palabra de Dios, porque quiere llevarnos a que nosotros entendamos y comprendamos y aceptemos la palabra de Dios, porque andamos en esa pelea, les decía en algunas ocasiones, nosotros mismos andamos en esa pelea en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios, porque tenemos nuestro corazón muy arraigado a las tradiciones. Mi hermana, cuénteme. ¿Puede leer Primera de Reyes 11:5? Por supuesto ¿Y que sí. 6? Voy a leerles Primera de Reyes 11, 5 y 6. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Versículo importantísimo. Este versículo es súper importante. Les decía que el Señor juzgó acá porque casó con una mujer que lo hizo desviar. Salomón se casó con 700 mujeres. 700, una hizo desviar acá, dice la palabra de Dios. ¿Qué piensan ustedes de 700 que no eran creyentes en el Dios verdadero? Que no eran creyentes del Dios verdadero. 700 esposas que no creían en el Dios verdadero. Y una de las principales esposas que tenía Salomón, porque la palabra de Dios habla de esta más que de las otras, y la muestra prácticamente como la más importante de las esposas de Salomón. ¿Cuál de todas es la más esposa? De acuerdo a lo que dice la más importante de lo que muestra la palabra de Dios. ¿Cuál ustedes creen? ¿De cuál habla más la palabra de Dios? De las esposas de Salomón. ¿Perdón? La hija del faraón. Sí, mi hermana, correcto. La hija del faraón. La hija del faraón. La hija del faraón. Esa es la que más habla la palabra de Dios, que era como la más importante. De hecho, el mismo Salomón le edificó una casa especial a la hija del faraón. Especial. No habla de que le haya edificado una casa especial a otra de las esposas de él. Le edificó una casa especial a la esposa que era hija del faraón. Por supuesto, era la hija del faraón, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de relación tendría Salomón con el faraón cuando el mismo Señor le había dicho que nunca volviera a Egipto, ni tuviera nada que ver con Egipto? Sin embargo, Salomón, con toda su sabiduría, ¿qué pasó allí? O sea, entonces yo me tengo que empezar a hacer la pregunta, ¿qué pasó con la sabiduría de Salomón cuando llega un momento en donde él tiene la palabra de Dios, que la palabra de Dios dice, usted nunca va a volver a Egipto? Y sin embargo, él no solo se vuelve a Egipto, sino que se casa con la hija del faraón. Y la hija del faraón y la cultura egipcia, por supuesto, no era de adoración al Dios verdadero. ¿A quién adoraba Egipto? ¿A quién adoraba Egipto? ¿Cuáles eran sus dioses? Eran los Baales también, ¿cierto? Hay un dios egipcio que ustedes lo han visto con cabeza como de perro. ¿Cómo se llama ese dios con cabeza de perro? Horus, ¿cierto? Ese es el dios egipcio Horus. Y dice en el versículo, a ver si lo encuentro por acá. Eso está ahí un momentito atrás, en capítulo 9. Dice en el versículo 17, para que entendamos unas cosas que no fueron traducidas bien, o a propósito, tal vez, quién sabe, no sé, pero que ahí están en la palabra de Dios, y cuando uno empieza a profundizar y a escudriñar, se va a encontrar con más cosas y más cosas. Por eso el Señor nos dice, escudriñemos. Versículo 17 del capítulo 9 dice que Salomón, versículo 16, perdón, dice, Faraón, el rey de Egipto, había subido, ¿por qué nombra al rey de Egipto? Porque Faraón tenía una relación muy fuerte con el rey de Egipto, tenía negocios con el rey de Egipto, con el faraón, que era, entre comillas, más que un rey. El faraón él mismo se hacía un dios. Y si él mismo se hacía un dios, porque todos los faraones se creían Dios,
¿Qué hacía Salomón con toda su sabiduría relacionándose con un personaje que se creía Dios? A ver, respóndanme eso. A ver si alguien en esta época anduviera por aquí y se creyera Dios y yo dizque muy cristiano, andando haciendo negocios y relacionándome con él y siendo mi mejor familia, no sé, mi mejor amigo, no sé. A ver, ¿qué podría decir alguien acerca de la sabiduría que yo tendría? Esa sabiduría de Dios, ¿hay discernimiento? ¿Hay entendimiento de la palabra de Dios? Por supuesto que no hay ningún entendimiento, por supuesto que está violando todas las normas, estatutos y decretos de la palabra de Dios. Por supuesto que lo está haciendo. ¿Qué hacía Salomón relacionándose con el faraón de Egipto? ¿Qué hacía? No solamente qué hacía con él, se casa con la hija del faraón de Egipto, que es prácticamente, como le digo, es como su principal esposa. De sus 700 esposas, esta era como su principal. Y no solamente hace todas estas cosas y todas estas barbaridades y viola la palabra de Dios con lo que nosotros creemos que era toda su sabiduría. Y uno dice, no, pues con toda esa sabiduría él nunca iba a hacer cosa que desagradara al Señor. Nos damos cuenta de que hizo todo lo contrario, desagradar al Señor en todos los aspectos. Cuando usted se da cuenta de que el Señor pactó con Salomón, porque el que pacta es el Señor, no nosotros. El Señor le dijo a Salomón, si tú haces esto, yo haré esto, pero con la condición de que tú hagas o que cumplas con lo que está establecido en la palabra de Dios. Y Salomón nunca cumplió con lo que estaba establecido en la palabra de Dios. Nunca lo hizo. O sea, más adelante les voy a mostrar eso. Les decía, no solamente cometió ese pecado grande de volver a Egipto, de relacionarse con el faraón de Egipto, de casarse con la hija de Egipto, sino que el mismo Salomón le edifica también casa al dios egipcio Horus. El mismo Moisés le edifica casa al dios egipcio Horus. Perdón, dije Moisés, ¿cierto? No, corrijo, Salomón, gracias, pastor. Salomón le edifica casa al dios Horus, al dios falso, por supuesto, al Baal, al demonio, al mismo diablo, al que ustedes hoy en día ven por ahí que le rinden culto y creo que es el mismo que le rinden culto con el ojo que todo lo ve. Creo que no estoy errado si digo eso. ¿Sí es así? Entonces, ¿en dónde está eso? Leámoslo. La palabra de Dios dice, versículo 17, dice, restauró pues Salomón a Gezer y a la baja Bet Orón. Bet Orón significa en el idioma, en el hebreo, ¿qué significa eso? Casa de Orón, casa de Orón. Bet Orón, eso es Bet, quiere decir la casa o templo o casa, el templo a Orón. Él edificó el templo a Orón. ¿Quién es Orón? En el original Orón es Horus, el templo a Horus. Ahí está, versículo 17, para ir aprendiendo todavía más de lo que el Señor sigue mostrando. Más, al mismo Dios, es el que parece como con cabeza de perro, de los dioses egipcios, es un dios falso, es un Baal. Entonces, para que lo sigamos teniendo en cuenta, y entonces alguno dirá, no, pero el rey Salomón era muy sabio. ¿Dónde va quedando la sabiduría de Salomón en todo esto? ¿Dónde queda la sabiduría de Salomón cuando él mismo manda a matar a su propio hermano? A ver quién me responde eso. ¿No mandó a matar Salomón a su propio hermano? ¿Sí sabían eso, cierto? Entonces, son todas esas cosas que yo empiezo a verlas en la palabra de Dios y a decir, aquí hay algo. Hay algo que no es correcto, hay algo de la enseñanza que no está correcta. Y entonces vengo al versículo 11, al capítulo 11, que mi hermana me pide que por favor volvamos a leer esta parte. Creo que no lo había leído antes, pero es importantísimo leer esto. Versículo 5 dice, les decía en el versículo 6, que Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor. Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor, y eso está escrito en su Biblia, en mi Biblia y en todas las Biblias de los hermanos, está escrito eso. Y si en la Biblia dice que Salomón hizo lo malo delante del Señor, ¿cuál es el juicio de Dios para Salomón?
¿Cuál es el juicio de Dios para Salomón cuando el Señor llama a todos los reyes malos? Hizo lo malo. Dice, hizo lo malo. Y a Salomón le dice, hizo lo malo. Salomón, como muchos, empezaron bien. Como muchos, parece que Salomón empezó bien. Parece que Salomón pues empezó bien y pues hay un juicio en la palabra de Dios donde él determina que este bebé pertenecía a esta mamá y a esta mamá, y entonces Salomón como que empieza bien, como muchas personas, como muchos personajes en la palabra también. El mismo Saúl parece que empezó bien, pero terminó completamente mal. Hay muchas personas que nosotros de pronto conocemos que han empezado bien, que uno dice, pero este era un cristiano, ¿y qué pasó? Este era muy en los caminos del Señor. Este predicador andaba en los caminos del Señor, ¿y qué pasó? Se desvió. Les decía que en muchas ocasiones las mujeres hacen parte de eso que le sucede a todos estos personajes. Como cosa curiosa, el Señor lo pone allí en la palabra de Dios. Así que, mis hermanas, mujeres que escuchan este mensaje, tengan mucho cuidado. Varones que escuchan este mensaje, tengan mucho cuidado. Les decía hace unos días en un estudio que hay 3 Fs que hay que tener mucho cuidado, ¿cierto que sí? La fama, la fortuna y las faldas. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Todos nosotros los varones tenemos debilidades. Son debilidades que están dentro de nosotros, que nosotros tenemos que pelear todos los días. La fama, todos estamos por ahí como que nos pica un poquito ese bichito de la fama, anda por ahí a ver a qué hora como que queremos ser un poquito famosos. Eso también le pasó a Salomón, le pasó exactamente lo mismo. La fama, la fortuna, el deseo de hacer mucho dinero, también ese bichito anda por ahí a ver a qué hora nosotros nos dejamos llevar de esa tentación. Y las faldas también andan por ahí. Andan por ahí las faldas, para arriba y para abajo, y es una tentación para nosotros todos los varones. Tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado tenemos que tener con eso. Entonces, versículo 6. ¿Por qué el Señor dijo de Salomón que hizo lo malo? Yo creo que esto debería de ser suficiente. Esto debería de ser suficiente cuando yo leo la palabra de Dios. Este versículo, cuando yo lo leo, debería ser suficiente para entender que Salomón fue un rey malo. Debería ser suficiente. Contacto con esas personas, ¿no? Yo puedo tener contacto con el hermano Luis Eduardo, con el hermano Luis, supongamos, soy de una religión, de pronto no sé si usted hace o no hace cosas buenas o no, supongamos, ¿sí? Pero tenemos una amistad, compartimos cosas, no, obviamente no comparto cosas con usted que sean malas, sí, pero pues supongamos salimos, compartimos, comemos, hacemos deporte, no sé, cosas así. Ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo nos ve nuestro Señor a nosotros que estamos en esta congregación? Porque pues, o sea, tampoco podemos apartarnos, pienso ya esa palabra, a veces la dice uno, pero no. ¿Qué está escrito? O sea, ¿yo qué tengo que hacer? Si yo tengo personas a mi alrededor que no han formado toda mi vida, pero que las encuentro en mi camino, ¿sí? Tienen imágenes o comparten. ¿Qué hace uno? O sea, yo por lo menos, mi idea es agradar a mi Señor y irme por el regalo más hermoso que es vida eterna al lado de Él.
pero ¿qué debo de hacer? Porque entonces o sea, se aparta uno totalmente. O sea, yo hago lo que esté en las escrituras y es algo que quiero preguntar y quiero saber, porque si uno ve lo de Salomón, uno se da cuenta que él también a su alrededor tuvo gente que adoraba muchos dioses, o sea, eran amistades de él, ¿sí? Ahí qué pasa, o sea, obviamente mi corazón siempre va a estar, porque Dios tuvo misericordia de mí, sé que realmente me quitó la punto, porque igual ustedes han leído más y le pueden ayudar a uno, nuestro Señor, a través de ustedes también a hacer eso, ¿no? Amén. Porque también yo me vuelvo, bueno, entonces si soy amiga de tal persona, entonces ¿qué pasa? O sea, ella adora o tiene de imágenes o ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué debe hacer uno? En la palabra, ¿qué se dice? Ustedes que la han estudiado. Amén, mi hermana. Muchas gracias por la pregunta, mi hermana. Es una pregunta muy bonita, muy importante. Se la voy a responder con 2 pasajes de la palabra de Dios. Bueno, se la voy a responder con 2 pasajes de la palabra de Dios. Primero, se la va a responder el Señor Jesús, porque esto no es palabra mía, es palabra del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, mi hermana. Leamos un momentito, primera carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer versículo 9 y 10. Y quiero que leamos también el profeta Jeremías en el capítulo 15, en el versículo 19, para que entendamos 2 cosas, mi hermano. 2 cosas importantes. Primero, una cosa es que yo comparta con algunos hermanos o con algunas personas o comparta con algunas personas no creyentes. Esa es una cosa. Otra cosa es que haga lo que el no creyente hace. A ver, esas son 2 cosas importantes. Una cosa es que el Señor Jesucristo hablaba con ladrones, con prostitutas, porque Él fue el que nos dio el ejemplo, ¿cierto? Él nos da el ejemplo de lo que tenemos que hacer y a Él se le criticaba porque ¿qué hacía el Señor Jesucristo? Hablando, hago claridad con esto, hablando con ladrones, con prostitutas, ¿cierto? ¿Qué hacía Él? A ver, hablando, y hago énfasis en la palabra hablando, porque el hecho de que Él compartiera con ladrones o con prostitutas y hablara con ellos, no significa que Él andaba, discúlpeme la frase que puede sonar un poquito duro, no significa que Él andaba en el prostíbulo, hablando con la señora. No, Él no andaba allá en el prostíbulo, ni andaba por allá con el grupo de gángsters, a ver cómo, no. Él hablaba con las personas que eran ladrones, que tenían pecados, con prostitutas, pero no andaba haciendo lo que ellos hacen, que eso es una cosa totalmente diferente. Compartir no significa hacer lo que los demás hacen. Ahora, yo le voy a leer lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. Dice así, primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 10. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Está escrito? ¿Sí? Que no os juntéis con los fornicarios. Y aquí hay una cosa fuerte, tremenda, que hay que aprender a entender. Pero dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Y aquí hay un énfasis importante, aquí hay una cosa importante, porque nosotros no podemos caer, digámoslo así, en la segregación o en la religiosidad de no compartir, entre comillas, hago énfasis en ese compartir, porque el compartir no significa que porque yo comparta con una persona que no es creyente, quiere decir que yo tengo la oportunidad de compartir la palabra, de hablar, de que ellas vean en nosotros el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que ellos vean en nosotros que nosotros creemos en el Dios verdadero. El hecho de que yo comparta con ellos no significa que yo, por ejemplo, voy a irme de padrino, de bautizo, de niño, de mi amigo, de mi familiar, porque ahí ya es otra cosa totalmente diferente. Ahí ya yo estoy no solamente compartiéndole a ellos mi testimonio, sino que ya estoy compartiendo con ellos una creencia y una adoración a un Dios falso y a unos rituales que no son bíblicos, y ahí ya la cosa cambia. Nada tiene que hacer el cristiano en un templo de Baal. En un templo de Baal, y hago énfasis en eso, nada tiene que hacer un cristiano en un templo de Baal. ¿Qué es un templo de Baal, pastor? ¿Qué es un templo de Baal? A ver, ¿qué es un templo de Baal? ¿Recuerdan que la semana pasada hablamos lo que dice Hechos capítulo 10? ¿Ya llamaron que el Dios
verdadero, el único Dios, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, si el único Dios verdadero no habita en templos hechos por manos humanas, ¿quién es el que habita en esos templos hechos por manos humanas? El mismo Satanás, el mismo Baal, los Baales, los demonios. Ellos son los que están dentro de esos templos. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios. Dios no habita en templos hechos por manos. Entonces, el que habita ahí, ¿quién es? Los Baales, los demonios. Entonces, cuando las personas no están adorando al único Dios verdadero, pues su adoración es a otro Dios, no es al Dios verdadero. Entonces, no tiene nada que hacer un cristiano, un hijo de Dios, en un templo de Baal. No, que es que yo aquí estoy de padrino de bodas. No, que es que me pidieron el favor que acompañara a la misa. No, que es que me pidieron el favor que acompañara a la misa anual yo no sé cómo se llama la misa anual que hacen cuando el cabo de año, cuando dicen que el cabo de año, que alguien falleció, entonces voy a acompañarlos en el cabo de año. Y allá está el hermano metido de cabeza en la adoración a los Baales, haciendo lo malo delante del Señor. No, que es que mi amiga, mi hermana, mi prima, es que son muy queridos, son muy amados, los amo mucho, y me pidieron el favor que fuera el padrino del niño. No, que es que mis familiares en diciembre me dicen que por favor vamos a la novena, o a la novena del muerto, o a la novena de aguinaldos. No, es que nosotros vamos allá a cantar no, ¿qué hace un cristiano en una adoración falsa? Este es el punto, son los puntos que nosotros a veces no hemos entendido y nos confundimos. El hecho de que el Señor diga que yo puedo compartir con otras personas no significa que yo puedo compartir sus creencias, especialmente sus creencias que son falsas. Por supuesto que no. Entonces aquí la palabra de Dios dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. O sea, el Señor dice, no es que usted se tenga que apartar de todo el mundo. No es eso lo que está diciendo el Señor. No es que usted se tenga que apartar de todo el mundo, no, porque usted tiene familiares, amigos, personas que son cercanas a cada uno de nosotros, que necesitan escuchar y ver el testimonio del Señor Jesucristo. Entonces yo no me puedo apartar de ellos y decir, no, solamente aquí con los hermanos cristianos y yo con nadie más voy a hablar en este mundo. No, eso no dice el Señor. Entonces, ¿cómo se van a convertir ellos al Señor si no tienen contacto con un cristiano? Eso es absurdo. Eso es ilógico. Por supuesto que no. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones. O sea, que no está hablando de eso, Señor. Dice, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. A ver, si yo no puedo compartir con otras personas, yo puedo ir a comer un almuercito donde mis familiares, por supuesto, usted puede ir a comerse un almuercito con sus familiares. Eso no dice el Señor que usted no puede ir a comer un almuercito con sus familiares, o que usted pueda ir a compartir allá con sus familiares, con sus amigos. Por supuesto que eso no dice la palabra de Dios, pero es que la palabra de Dios está diciendo más claramente, mira lo que dice Jeremías capítulo 15, versículo 19. Dice la palabra del Señor: por tanto, así dice el Señor. Así dice el Señor: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Esta parte quiero que la tenga en cuenta. La tenga en cuenta muy claramente en su compartir, en nuestro compartir con personas que no son cristianas, que no son creyentes, con personas que no creen en el Dios verdadero. Esta parte que está acá dice: conviértanse ellos a ti. ¿Y cuál es ir con otras personas? ¿Cuál es la razón para que yo comparta con personas no creyentes? La razón de por qué yo comparto con personas no creyentes es para que ellos se conviertan, dice, se conviertan a ti, para que ellos a través de su testimonio vean al Señor Jesucristo y se conviertan al mismo Señor Jesucristo. Esa es la finalidad. La final no es solamente ir a compartir por compartir y a ver qué voy a hacer yo, y termina ya el hermano, el cristiano, haciendo todo lo contrario, convirtiéndose él a ellos y haciendo todo lo que ellos hacen, todo lo que los demás hacen que está mal,
que tomando licor, que hablando cosas inapropiadas, vulgaridades, groserías, yendo a cultos religiosos que no son bíblicos, y todas esas cosas hace el cristiano por agradar al otro. Entonces termina el cristiano, el hermano, convirtiéndose a ellos, cuando el Señor dice, no, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Esa es la frase bíblica que nosotros deberíamos de tener en mente cuando yo comparto con otras personas. Cuando yo comparto con otras personas que no creen en la palabra de Dios, yo debo tener en mi mente, ¿qué debo tener en mi mente? Que ellos se deben convertir al Señor Jesucristo. Ellos me están mirando, ellos me están escuchando, y yo le estoy orando al Señor aquí para que sean ellos escuchando, para que el Señor me abra una puerta, para que el Señor me dé la oportunidad de compartirles, siempre en una relación, vea, siempre en una comunión, en una conversación, en un compartir con otras personas que no son cristianas. Yo no sé usted, pero a mí en mi corazón me arde y mi anhelo siempre que estoy con alguien que no es creyente es que el Señor abra esa puerta para que yo les pueda compartir la palabra de Dios. Siempre estoy esperando ese momento. Yo no estoy esperando el momento a ver a qué horas compartimos, comemos y esto, y la pasamos rico y ya, y todos nos ponemos contentos. No, ese no debe ser mi anhelo. Mi anhelo siempre es a qué horas el Señor me va a permitir hablarles de la palabra de Dios. En qué momento el Señor va a abrir sus corazones para que ellos entiendan. Y si eso es así, no importa el manjar que yo me haya comido, el manjar más importante de esa noche tuvo que haber sido la palabra de Dios, y yo me voy muy contento de que por lo menos hayan escuchado algo de la palabra de Dios en ese compartir. Si no fue así, el tiempo se perdió. Amén. Mi hermana Victoria, no sé si fue claro esta parte. Amén. Sí, Pastor Luis, muy claro. Amén. Nazaret, muy claro. Amén, mi hermano. Señor la bendiga. Gracias por la pregunta. Bueno, mi hermanos, volvemos al versículo 5. Versículo 5 de primera carta, del primer libro de Reyes. En el libro de Reyes, capítulo 11, versículo 6. Volvemos al 6, dice, el Señor dice, Salomón hizo lo malo delante del Señor. ¿Por qué hizo lo malo Salomón delante del Señor? Vamos al versículo 5 para que empecemos a entender por qué el Dios verdadero dice de Salomón que hizo lo malo delante del Señor. ¿Por qué hizo lo malo Salomón? ¿Qué fue lo malo que hizo Salomón? ¿Por qué el Señor dice de él, hizo lo malo? ¿Por qué el Señor dice de Acab que Acab fue un rey malo? Porque Acab adoró ¿a quién? A Astoret. Acab dice que Acab adoró a los Baales, le hizo una imagen a Acera, hizo una imagen a Acera, Acab. Dice, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira del Señor Dios de Israel. O sea, ¿qué hizo Acab? Provocó la ira del Señor Dios de Israel, porque a Acab le hizo una imagen, hago énfasis acá, una imagen a Acera. Una imagen a Acera. O sea, a Astarot, Acera, Istar, y de paso les recuerdan, por favor, hay una época del año donde los hermanos, lo escucho por ahí diciendo esto, que es absurdo y es una adoración al mismo Baal. Entonces dicen, para el tiempo de la Pascua, que se le celebra la Pascua, dicen, ¿cómo es que se manda el mensaje? Happy Easter, dicen ellos. Happy Easter, Happy Easter, Happy Easter. Mire la palabra de Dios, mire lo que usted está diciendo, mire lo que con su boca está pronunciando y está blasfemando de la palabra de Dios, porque Istar es la misma Astarot, Istar, Astoret, Acera, es la misma, reina del cielo. Y como las personas repiten y repetimos cosas, nosotros lo dicen y entonces nos parece que likes, entonces nos gustan los likes en las redes sociales, entonces nos mandan a decir Happy Easter también, pues también repartimos como 1000 Happy Easter a todos nuestros seguidores, y feliz Ramadán Karim también. Entonces ahí están los hermanos cristianos reenviando felices Ramadán Karim. Ahí están. Hay uno de los, bueno, yo no los
Ahí está por las redes sociales, por ahí usted los ve, ahí andan todos desubicados los hermanos, no saben ni para dónde van ni de dónde vienen, adorando y rindiéndole culto a dioses paganos, a dioses falsos. ¿Qué hace un cristiano mandando que Ramadán Karim, rendiendo cosas de Ramadán Karim? ¿Acaso usted es adorador de este Baal, de este sitio? ¿Usted adora a Baal de este sitio? ¿Qué hace reenviando ese Ramadán Karim? ¿Qué hace reenviando ese Happy Istar? Cuando el Istar es, el Señor condena, mire, condenó a los reyes de Israel celebrarle a Istar, Astarot, Astoret, Acera, reina del cielo. Es clara la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Mi pueblo perece porque le falta conocimiento, dice la palabra de Dios. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. No hay conocimiento, lo que hay es religiosidad, poco conocimiento en la palabra de Dios. Versículo 5, primer libro de Reyes, versículo 5. Porque Salomón siguió ¿a quién? A Astoret. No solo, acuérdese. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, un momentito antes, en el versículo 2 decía, no se llegue a mujeres extranjeras, o sea, en esta época extranjera hace referencia a personas incrédulas, mujeres que adoraban a otros dioses, a dioses falsos, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón. Entonces, si Salomón tenía tanta sabiduría como las personas piensan que tenía tanta sabiduría de Dios, del reino de los cielos, de lo alto, sabiduría bíblica, tú no piensas que esta sabiduría de Salomón era sabiduría bíblica, y por qué, primero que todo, primera pregunta, ¿por qué Salomón se unió a mujeres que el Señor había dicho que no lo hiciera? Y segunda pregunta que le estoy haciendo para que meditemos sobre esto, ¿por qué Salomón inclinó su corazón tras dioses falsos? Si tenía tanta sabiduría de la palabra de Dios, ¿qué es lo que uno cree? ¿Qué es lo que uno cree que no es verdad? ¿Por qué Salomón terminó adorando y siguiendo e inclinando su corazón tras dioses falsos? ¿En dónde quedó la sabiduría de Salomón? Entonces ahí es donde empezamos a entender el versículo 6. El Señor dice, Salomón hizo lo malo delante del Señor. Hizo lo malo. Con toda su sabiduría que tenía. Y ahí está escrito. Versículo 5 dice, Salomón adoró, siguió, era un seguidor. ¿Seguidor de quién? De Astoret. Seguidor de Astoret. Vean lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 13. Dice, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Yo digo, ¿conocía Salomón estos pasajes de la palabra de Dios? Seguramente que debería de conocerlos. Eso está en el libro de Éxodo, en el libro de la ley, que era el libro que a los reyes de Israel se les escribía y ellos lo tenían ahí, libro de cabecera. Entonces ellos tenían esta parte de la palabra de Dios. Y el Señor dice, derribaréis sus altares. ¿Qué hizo Salomón? Altares. Salomón hizo altares al mismo diablo. Le hizo altares al diablo, a Baal, a Astoret. Dice, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes. ¿De quién? Ahí está. Dice, cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el Señor, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Vuelvo a la pregunta, ¿lo hizo Salomón? ¿Sí o no? El juicio no es mío, el juicio ya fue hecho y fue dado por el Señor. Hizo lo malo delante del Señor. Yo solamente estoy tratando de explicar por qué el Señor dio este juicio. ¿Por qué el Señor dio este juicio? Dice la palabra del Señor que el rey Roboam, que fue hijo del rey Salomón, el rey que lo sucedió fue hijo de él, se llamó Roboam, que fue el rey de la parte sur, que fue llamada Judá.
y la parte norte, que fue Israel. Dice que Roboam aproximadamente fue rey de Israel en el año 928 de Israel. Eso lo dije hace un tiempo atrás. Y Roboam dice que él siguió su adoración a su diosa Acera y a todas las estatuas y a todas las imágenes, y que en el año 640, ¿cuántos años habían pasado? Estoy hablando del año 928, más o menos, cuando fue el reinado del rey Roboam, y ahora les saltamos al año 640, cuando viene un rey que se llamó, ¿cómo se llamó? Josías, sí señor. El rey Josías. El rey Josías, dice la palabra del Señor en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 23, dice que aún en este tiempo, y estamos hablando de que han pasado 300 años, más o menos, ¿cierto? 300 años, Roboam fue en el 928, Josías fue en el 640, habían pasado más o menos 300 años. Y dice en el segundo libro de Reyes, 23:13, dice: asimismo, Josías, está hablando de Josías, el rey profanó el rey los lugares altos, eran altares, eran sitios altares, que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción. O sea, 300 años todavía estaban esos lugares altos, lugares de adoración, lugares donde ojo a esto que les voy a decir, cuando el Señor dice que Salomón cometió actos abominables, versículo 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. Recuerden, Astoret, Astarot, Istar, Acera, era una diosa, entre comillas, que era la diosa de la fertilidad, pero también era la diosa de la sensualidad. Y había templos de adoración a Diana y a Acera, en donde el culto religioso era con prostitutas. Se suponía que ese culto religioso, entre comillas, porque eso es una abominación, era con prostitutas sagradas también, entre comillas, y usa la oración. Ahora viene la pregunta: Salomón se unió a una cantidad de mujeres y tuvo una cantidad de amantes, dice la palabra de Dios, que estaban rindiendo la adoración a estas diosas falsas. ¿Cuál era la perversión que había detrás de esto? Hay mucha perversión detrás de todo esto. Muchísima perversión. No concluye sencillamente en decir que Salomón siguió a Acera. El seguir a un dios falso trae como consigo, cuando dice que siguió a Acera, es porque él no solamente de estos, a un dios de estos, era practicar, era todo a la adoración a este dios falso. Cuando dice que siguió a Acera, no es que solamente las siguió así como voy caminando, no. Seguir a un dios de estos era practicar y estar en toda la abominación que conllevaba el hecho de creer y de adorar a un dios falso. Entonces, si estaba siguiendo a una diosa como Acera, cuyas abominaciones incluían tener todo tipo de ritos sexuales, de prostitución y de adoración, porque eso era lo que hacían, pues ahí empezamos a entender por qué Salomón tuvo 1000 mujeres, porque era una persona que estaba depravada, era una persona que tenía una depravación muy alta. Es que no es, yo no sé, a veces es difícil entender hoy en día, y lo doy gracias al Señor porque lo hemos entendido, pero empezamos a ver cómo personas empiezan a pelearse con esto y a tratar de defender a un personaje como estos, que andaba en una depravación sexual y sensual. Él andaba, pero ¿cómo vamos a pretender tapar el sol con un dedo? Porque el mismo Señor Jesucristo dejó escrito acá esto, es que lo dejó escrito. Es que la adoración a Astoret no era solamente decir que adoraba, que se sentaba en la sala de la casa a hacerle una novena a Astoret. No, señor, eso no incluía eso. No es eso no es seguir a un Dios. Eso no significa seguir a un Dios falso. Ahora, yo los quiero llevar ya el tiempo se nos va, desafortunadamente.
y hablaremos un poquito más dentro de 8 días. Les quiero hablar un poquito más sobre la adoración y lo que hizo Salomón con respecto a Milcom. Milcom. Pastor, ¿quién es Milcom? Hay como un vecino que llama Milcom. No es el vecino que llama Milcom. Milcom era una deidad abominable, tan abominable, y yo por eso los invito a que dentro de 8 días vamos a leer un poquito acerca de este dios Milcom. Moloch, el mismo Moloch, mismo diablo, el mismo Moloch. Por favor, entendamos esto, porque el Señor dijo que hizo lo malo Salomón, porque adoró al mismo diablo. La adoración y los ritos, entonces ya los ampliamos un poquito, los ritos de adoración a Moloch. ¿Cuáles eran los ritos de adoración a Moloch? Por favor, es que nos falta mucho entendimiento de todas estas cosas, de la palabra de Dios. El rito a Moloch incluía, y era lo más esencial de ese rito, ¿quién sabe cuál era lo que era lo más esencial en el seguir, en adorar a Moloch? Era el sacrificio de los propios hijos, los propios niños, los sacrificaban y los ponían en una figura de una potestad, de una deidad, de un demonio con cabeza de toro, que tenía los brazos extendidos, y ahí le ponían los niños, y entonces ya les muestro en la palabra de Dios esto que estoy diciendo para que veamos toda esta adoración satánica, satanación, para que miremos dentro de 8 días, ampliamos un poquito más qué significa abominación, y esto lo hizo Salomón, hizo abominación, contribuyó a este sacrificio, a estos rituales satánicos de niños. Dentro de 8 días, en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, continuamos y ampliamos un poquito más sobre esto. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos continúe bendiciones. Amén. Para todos, hermanos.